Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que sinceramente ha estado resonando mucho últimamente y que sé que a muchos de ustedes les interesa. Vamos a desentrañar unos rumores que han estado circulando, y créanme, la verdad es que tiene su miga. Prepárense porque hoy vamos a poner las cartas sobre la mesa, vamos a hablar de Demet Özdemir y el arte de desmentir rumores, la verdad al fin al descubierto. Así que si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscripción, así no se pierden nada de lo que traemos por aquí. Y es que, como bien saben, en este mundillo de la fama, de las series, de las redes sociales, a veces surgen historias que parecen sacadas de una novela. Y cuando esas historias involucran a personajes que admiramos, que seguimos día a día, la cosa se pone aún más interesante, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de esos rumores que han estado rondando en torno a Demet Özdemir. Sí, nuestra querida actriz, esa que nos ha robado el corazón con su talento y su carisma, una figura que constantemente es objeto de atención mediática y del interés de millones de seguidores en todo el mundo. Se han dicho muchas cosas, se han especulado, se han creado escenarios, y como siempre, la verdad a veces se pierde en el camino, diluida entre el ruido y la prisa de las noticias fugaces. Por eso, hoy nos hemos propuesto con toda la delicadeza y el respeto posible, arrojar un poco de luz sobre estos temas, intentar entender qué hay detrás de todo esto y sobre todo, escuchar, ¿por qué no?, la voz de los protagonistas o de fuentes cercanas que nos permitan tener una perspectiva más clara y matizada. La verdad es que cuando uno empieza a investigar este tipo de cosas, se da cuenta de la vorágine que se arma en Internet. Comentarios, titulares sensacionalistas, foros llenos de opiniones, a menudo apasionadas y a veces poco fundamentadas, y en medio de todo eso, está la persona real, el artista, con su vida, con sus decisiones, con sus vulnerabilidades y fortalezas. Y me parece fundamental, antes de juzgar, antes de sacar conclusiones precipitadas, intentar entender la complejidad de la situación y la naturaleza a menudo esquiva de la verdad en el espacio público. ¿Qué se ha dicho exactamente sobre Demet? Hemos visto de todo, y esta es una de las constantes en la vida de una celebridad, desde supuestas tensiones y conflictos con compañeros de trabajo y directores, pasando por rumores y especulaciones sobre su vida personal y sentimental, hasta proyecciones y suposiciones sobre sus futuros proyectos profesionales. Y claro, cada rumor, por pequeño que sea, por insignificante que pueda parecer en un principio, se magnifica exponencialmente cuando se trata de una figura pública tan querida y admirada como ella, cuya vida y carrera despiertan un interés casi insaciable en su legión de fans. Recuerdo, por ejemplo, aquel revuelo que se armó hace un tiempo sobre ciertas incompatibilidades y supuestas tensiones en el set de una de sus series. Se hablaba de un ambiente de trabajo complicado, de desacuerdos artísticos profundos, de personalidades chocantes, y los titulares no se hicieron esperar, a menudo adornados con adjetivos que pintaban un cuadro de drama y conflicto. Lo curioso es que muchas veces, lo que se presenta como una verdad absoluta e inamovible, al final, resulta ser una simple malinterpretación, una exageración desproporcionada de pequeños roces o diferencias de opinión que en cualquier ámbito laboral, son de lo más normales y esperables. El hecho de que una producción sea un éxito rotundo, que cuente con un equipo de profesionales de primer nivel, no significa en absoluto que todo sea siempre idílico y armonioso, y que no existan diferencias de opinión o enfoques distintos. De hecho, la riqueza de un proyecto a menudo reside en la diversidad de perspectivas. Lo verdaderamente importante es cómo se gestionan esas diferencias, si se abordan de manera constructiva y si realmente llegan a afectar, de forma significativa, el resultado final del producto. Y en el caso de Demet, sus producciones suelen ser un éxito rotundo, lo que de alguna manera sugiere, y nos permite inferir, que a pesar de cualquier posible dificultad puntual o malentendido, el trabajo en equipo, la profesionalidad y la dedicación prevalecen sobre las pequeñas fricciones. Luego, otro tema recurrente y quizás el más fértil para la especulación en las redes sociales y los medios de entretenimiento, han sido los rumores sobre su vida sentimental. Y esto, para qué negarlo, es quizás lo que más da pie a la imaginación y a la creación de narrativas, a menudo apasionadas y con un alto grado de fantasía. Cuando una persona es tan carismática, tan bella y tiene tantos admiradores, es natural, casi inevitable, que la gente se interese por quien comparte su vida, quién es la persona que tiene la suerte de acompañarla en su día a día. Se han inventado romances, se han desmentido, se han vuelto a inventar, creando un ciclo interminable de idas y venidas informativas.
Y lo que a veces olvidamos en medio de todo este torbellino mediático es que la vida privada de una persona es precisamente eso, privada. A menos que ella misma, de forma voluntaria y consciente, decida compartir algo con su público, o que haya una confirmación oficial y pública por parte de ella o de su representante, todo lo demás es, en gran medida, especulación, conjeturas, o simplemente, ruido informativo. Y es aquí donde entra el papel crucial de los desmentidos, cuando estos existen, o la ausencia de confirmación, que a veces, de manera sutil pero efectiva, es la mejor señal de que un rumor no tiene ningún tipo de fundamento o base real. Hemos visto, por ejemplo, que en ciertas ocasiones, cuando los rumores se han vuelto demasiado persistentes, insidiosos o potencialmente dañinos, tanto Demet como su equipo de representantes, o incluso personas cercanas a ella y a su círculo íntimo, han salido a aclarar las cosas, a poner los puntos sobre las íes. Y esos desmentidos, cuando son claros, directos, concisos y provienen de fuentes fiables, son oro puro. Porque no solo ponen fin a la incertidumbre y a las dudas que pueden generar estos rumores, sino que también evitan que se siga creando y perpetuando una narrativa falsa y potencialmente perjudicial, y sobre todo, protegen la imagen, la reputación y la tranquilidad de la persona involucrada, que tiene derecho a su privacidad y a no ser objeto de especulaciones constantes y a menudo infundadas. Piénsenlo bien. ¿Cuántas veces hemos escuchado una noticia impactante, nos hemos creído algo a pie juntillas, y luego resulta que era todo lo contrario, una completa invención o una distorsión de la realidad? Es un ciclo que se repite una y otra vez, y que, lamentablemente, las redes sociales, con su inmediatez y su alcance masivo, amplifican a una velocidad vertiginosa. Y es que en el universo digital, la información viaja a la velocidad de la luz, pero no siempre con veracidad ni con rigor. Un pequeño comentario sacado de contexto, una fotografía mal interpretada, una frase dicha en un momento de confidencialidad o casualidad, puede convertirse, en cuestión de minutos, en un huracán de rumores y especulaciones. Y para Demet, que es una figura pública con una gran exposición mediática y una gran cantidad de seguidores, esto puede ser especialmente desafiante y agotador. Sin embargo, lo que se percibe en general, y lo que sus fans más fieles aprecian, es que ella ha sabido manejar estas situaciones con una admirable entereza, con una gran dosis de dignidad y con una profesionalidad intachable. No se deja arrastrar por la negatividad, no se sumerge en las polémicas superficiales, y cuando es necesario y oportuno, actúa de manera decidida para aclarar las cosas y poner fin a las invenciones. La clave, creo yo, está en saber diferenciar, de manera consciente y crítica, entre la información contrastada, verificada y con fuentes fiables, y el simple cotilleo o el rumor sin fundamento. Y este canal precisamente busca eso, ir un poco más allá de los titulares llamativos y sensacionalistas, buscar la información que tenga un mínimo de fundamento y rigor, y analizarla de manera objetiva y equilibrada. En el caso de Demet Özdemir, hemos estado atentos a cualquier declaración oficial, a cualquier noticia verificada que desmienta o aclare los rumores que han surgido a lo largo de su carrera. Y lo que hemos podido constatar, tras un análisis cuidadoso, es que en muchas ocasiones, lo que parecía una gran controversia, un escándalo inminente en realidad ha sido una simple tempestad en un vaso de agua, una exageración mediática, o directamente, una invención sin pies ni cabeza. Por ejemplo, recuerdo aquella vez que se especuló profusamente sobre un supuesto distanciamiento o conflicto con un director muy reconocido en la industria. La gente, alimentada por las suposiciones, se imaginaba conflictos creativos irreconciliables, peleas monumentales, escenas dramáticas. Y la realidad, según se supo después por fuentes fiables o por comentarios sutiles de los implicados, era mucho más simple y mundana: un cambio en la agenda de trabajo, una reestructuración de plazos de entrega, la necesidad de ajustar tiempos de rodaje, cosas que pasan habitualmente en cualquier producción cinematográfica o televisiva, por muy exitosa que sea. Pero el rumor ya estaba lanzado, había prendido en la red, y atraía visitas, generaba comentarios, y ahí se quedaba, alimentándose de sí mismo, creciendo de forma desproporcionada. Otro aspecto importante a considerar, y que demuestra la inteligencia y estrategia de comunicación de Demet y su equipo, es la forma en que deciden abordar y desmentir un rumor. ¿Cómo lo hacen? ¿A través de un comunicado oficial y formal? ¿Por medio de sus redes sociales personales, de una manera más cercana y directa con sus fans? ¿O quizás optando por dejar que sus acciones y su trabajo hablen por sí mismos, con la convicción de que la verdad acabará imponiéndose? Cada enfoque tiene su propio propósito y su propia efectividad.
Un comunicado formal, emitido por una agencia de relaciones públicas, puede ser necesario para temas muy delicados, de gran repercusión o que requieran una respuesta institucional. Publicar algo en redes sociales permite una conexión más directa y personal con los fans, pero también puede abrir la puerta a más comentarios, interpretaciones y especulaciones. Y a veces, como mencioné antes, la mejor respuesta es el silencio estratégico, especialmente cuando el rumor es tan absurdo, tan ridículo, que no merece siquiera una aclaración, ya que darle voz podría significar darle más importancia de la que tiene. En el caso de Demet, hemos visto una combinación de estas estrategias, adaptadas a cada situación. A veces silencio estratégico, dejando que el tiempo disipe las dudas. Otras publicaciones en redes sociales que, de manera sutil pero clara, desmienten lo dicho o ponen las cosas en su justo contexto. Y en ocasiones, cuando la situación lo amerita por su gravedad o persistencia, declaraciones más directas y contundentes que no dejan lugar a dudas. Y lo valioso de todo esto, lo que nos enseña la experiencia, es que al final, la verdad, como el aceite, siempre tiende a subir a la superficie. Y cuando un rumor no tiene sustento, con el paso del tiempo pierde fuerza, se desvanece, se diluye en el olvido, y deja paso a la realidad, a la verdad palpable. Lo que realmente me impresiona y admiro de Demet Özdemir es su profesionalismo inquebrantable y su increíble resiliencia. A pesar de estar constantemente bajo el escrutinio público, de ser el centro de atención mediática y de las miradas de millones de personas, ha logrado mantener su carrera en una constante y admirable ascenso. Seguir entregándonos personajes memorables y conmovedores que dejan huella en la memoria colectiva, y mantener una conexión genuina, cercana y auténtica con su audiencia, esa que la sigue y la apoya incondicionalmente. Y eso, créanme, no es una tarea fácil en absoluto. Requiere mucha fortaleza mental, una gran capacidad para filtrar la negatividad, un buen equipo de profesionales a su alrededor que la asesore y la proteja, y sobre todo, una gran fe en uno mismo, en sus capacidades y en la honestidad de sus intenciones. Así que, volviendo a nuestro tema central, Demet Özdemir y el arte de desmentir rumores, la verdad al fin al descubierto. ¿Cuál es la verdad, entonces, al final del camino? La verdad es que en la mayoría de los casos, los rumores que han circulado sobre Demet Özdemir, cuando se han analizado a fondo, con objetividad y buscando fuentes fiables, han demostrado ser infundados, exagerados hasta la caricatura, o directamente falsos, producto de la imaginación colectiva o de la necesidad de generar contenido sensacionalista. Los desmentidos, ya sean explícitos y directos, o implícitos y a través de la coherencia de sus acciones y su trayectoria, han prevalecido. La verdad es que detrás de cada titular llamativo, de cada especulación viral, de cada comentario en redes sociales, hay una artista que trabaja duro, que se dedica con pasión a su profesión, que pone todo su esfuerzo en cada proyecto, y que, como cualquier ser humano, merece respeto, comprensión y el derecho a su privacidad. Y es importante, como espectadores y como consumidores activos de contenido digital y mediático, desarrollar un sentido crítico. No tragarnos todo lo que leemos o escuchamos sin cuestionarlo. Buscar fuentes confiables, contrastar la información de diferentes medios, y sobre todo, recordar siempre que detrás de las pantallas, de las imágenes y de los titulares hay personas reales, con vidas complejas, con emociones y con sus propias experiencias. Cuando vemos que Demet, o cualquier otra figura pública, decide desmentir un rumor, dar una explicación o aclarar una situación, debemos valorarlo. Es un acto de honestidad, de transparencia y de valentía, que nos permite tener una visión más precisa de la realidad y evitar caer en juicios apresurados o equivocados. Espero sinceramente que esta pequeña reflexión les haya servido para tener una perspectiva un poco más clara y profunda sobre este tema, que a menudo se presenta de manera superficial y sensacionalista. La verdad es que es fascinante observar cómo se construyen, se difunden y se desmantelan las narrativas en el mundo del espectáculo y de la fama. Y estoy completamente seguro de que Demet Özdemir seguirá dándonos muchas alegrías con su talento y su trabajo, y que su trayectoria, basada en el esfuerzo y la dedicación, seguirá hablando por sí sola, más allá de cualquier rumor fugaz. En resumen, hemos hablado de cómo los rumores pueden afectar de manera significativa a las figuras públicas, de la importancia fundamental de los desmentidos y de las aclaraciones, y de cómo, en el caso particular de Demet Özdemir, la verdad ha ido saliendo a la luz de manera progresiva, demostrando en muchas ocasiones la falsedad de las especulaciones y la solidez de su reputación. Hemos visto que su resiliencia, su profesionalismo y su capacidad para mantenerse firme ante la adversidad son claves para sortear estas situaciones y seguir brillando en su carrera.
Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, queridos amigos. Espero de corazón que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya aportado un punto de vista diferente. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Han seguido de cerca alguno de estos rumores sobre Demet? ¿Qué estrategias creen que son las más efectivas para desmentir o aclarar este tipo de situaciones en la era digital? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos asuntos que nos apasionan. Y si les ha gustado el vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y conocidos que puedan estar interesados, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos contenidos. Tendremos muchas sorpresas más. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.